Hola, buenas tardes, o buen día, o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés viendo esto. Soy Elena Hernández, artista visual y asesora de matemáticas, y el día de hoy les voy a hablar de sucesiones numéricas. Para esto les puse unos ejemplos no numéricos, porque ya hemos trabajado en muchas ocasiones con sucesiones, ¿sí? O sea, las sucesiones, de hecho, son series de objetos, cosas, números y demás que siguen ciertas reglas. Ujú. O sea, podríamos tener una serie cualquiera y eso no la hace una sucesión, pero el hecho de que tenga reglas sí la hace una sucesión, ¿no? Por ejemplo, estas que son figuras sí tienen, pues, cierto orden que podemos identificar fácilmente, ¿no? Sobre todo con esto de las figuras, es más fácil darse cuenta porque es una repetición de cosas, ¿no? Entonces, bolita, nube, flor, hoja. Bolita, nube, que seguiría, flor, ¿no? Ahí no hay mucho, simplemente hay que ir repitiendo. Entonces yo puedo saber qué posición abarcaría, bueno, más bien qué figura habría en cierta posición, si yo sé que tengo 4 figuras, ¿no? Y que se van repitiendo. Después veremos cómo se soluciona esto, pero pues es bastante intuitivo, ¿no? Luego un poquito más abstracto, sin tanta figurita, ¿no? Cuadrado, triángulo, pentágono. Cuadrado, triángulo, ¿qué sigue? Pentágono. Ujú. Sí, ahí realmente no es como muy difícil saber pentágono. Y si quisiéramos seguir la serie, pues sería otra vez cuadrado, otra vez triángulo y pentágono y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora aquí igual es abstracta, pero ya no es nada más una repetición de cosas. ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es la regla que está siguiendo esta sucesión? Lo que estamos haciendo es ver los vértices de una figura regular, ¿sí? Primero, un vértice, todavía no es figura, pero pues estamos hablando de vértices. Em, Dos vértices hacen una arista, ¿sí? O una recta. Tres vértices hacen un triángulo. Cuatro vértices hacen un cuadrado. Cinco vértices un pentágono. ¿Qué seguiría? Pues un hexágono, que es el que tiene 6 vértices, ¿sí? Y después sería un heptágono, después un octágono, ajá, y así sucesivamente. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita, tenemos que hacer con las sucesiones numéricas. Ujú. Solamente que ahí sí es claro que siguen, eh, pues números, ¿no? O sea, ya estamos hablando de reglas u operaciones numéricas que se le aplican a esa sucesión, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, les presento dos sucesiones, están bastante sencillas y para eso tenemos que encontrar qué le está ocurriendo a ese número, bueno, a esa sucesión, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Comparando términos consecutivos. ¿Mm? Consecutivos es que uno va detrás del otro, ¿ok? Entonces, a veces basta con tres, ¿mm? Con tres términos. Incluso con dos podrías dar una sola regla y listo. Pero si tenemos cuatro números, habría que ver, comparar todos, ¿no? O sea, no nada más basta con comparar este con este, el 2 con el 5. También hay que comparar el 5 con el 3 y el 3 con el 6. Y si vemos que se van repitiendo situaciones, entonces esas van a ser las reglas que van a seguir, ¿sí? Nuestra sucesión. Aquí, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos para llegar del 2 al 5? Pues hay que sumar 3, ¿no? Más 3, ¿sí?
Podremos hacer otras operaciones, pero puede ser que no sirva en la siguiente sucesión. Intuitivamente decimos, pues, más 3. 2 más 3 es igual a 5. Bien, luego queremos pasar del 3, que sería del 5 al 3. Ujú. ¿Y qué operación hacemos? Restar 2, ¿sí? Luego, estamos en el 3, entonces, ¿cómo lo hacemos para llegar al 6? Nuevamente sumar 3. Y entonces ahí ya estamos viendo una repetición, ya estamos viendo un patrón, ¿sí? Más 3, menos 2, más 3, y entonces seguiría menos 2, ¿sí? Entonces aquí yo puedo encontrar los siguientes términos. Después del 6, hay que restarle 2, nos da 4. Después hay que sumarle 3, nos da 7. Después hay que restarle 2, nos da 5. Después hay que sumarle 3, nos da 8. ¿Sí? Que además también podemos observar que aquí tenemos 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Así también nos podemos dar cuenta. Bien, en la siguiente, solamente tenemos 3 términos, a diferencia de esta que teníamos 4. 5 para 13, pues son más 8, ¿no? Y 13 para 12, pues son más 8 también. Entonces, igual es bastante sencillo porque solamente hay que estar sumando 8, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el siguiente término sería 29, el siguiente sería 37, el siguiente 45, ¿no? Y así. O sea, realmente como no hay mucha dificultad en esta, ¿no? En general, para hacer las sucesiones no hay mucho problema. Pero, ¿qué pasa si nos dicen, yo quiero saber, por ejemplo, este es el primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo? ¿Qué va a pasar si me dicen que quieren conocer cuál va a ser el término 18? ¿No? Si aquí yo justamente dije que nada más voy en el 8, pues necesito otros 10 más, ¿sí? Vamos a ver primero unas más simples, que son de este tipo. Es más, vamos a utilizar esta sucesión para encontrar su 18º término. Aquí va a pasar algo. Si yo despedazo esto, sería algo así. 5. El siguiente término es 5 más 8. El siguiente término es 5 más 8, y a eso le sumamos 8. El siguiente es 5 más 8 más 8, y a eso le sumamos 8. ¿Sí? Porque al anterior le estamos sumando 8. Entonces pasa que aquí, 5 más 8, aquí es 2 por 8, aquí es 3 por 8, y así seguiríamos, ¿no? O sea, aquí sería 5 más 8, más 8, más 8, más 8, y entonces aquí seguiría 4 por 8, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos encontrar un término, pues hay que ver cómo está avanzando esta sucesión, que vemos aquí justamente que pues va 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, 5 más 1 por 0. Luego 5 más 1, perdón, 0 por 8. Y 1 por 8. Luego 5 más 2 por 8. 5 más 3 por 8. 5 más 4 por 8. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí ya podemos notar los términos. Y cómo o sea, cómo se van a describir esos términos. Entonces, aquí vamos a tener dos cosas, un elemento inicial y una razón, ¿sí? Y la razón es esa forma en la que crece nuestra sucesión, o decrece, porque no nada más es una sucesión la que aumenta, también es una sucesión la que disminuye. Entonces, aquí, por ejemplo, sería nuestro elemento inicial que vamos a llamar A1, es el primer término de nuestra sucesión. Vamos a tener una razón que, como les dije, es la forma en la que crece. En este caso, se le está sumando 8 cada vez.
Entonces, nuestra razón es igual a 8 más 8. Y pues también tenemos otra cosa que es el n término. Ajá. Bueno, es el enésimo término, donde n es el número de término buscado. Aquí hay que notar algo, ¿sí? Que ese es el primer término, pero aquí va a ser 5 más 0 por 8. Entonces, aquí esto es importante porque de aquí vamos a sacar la fórmula para encontrar ese término 18 sin que yo tenga que estar haciendo las sumas consecutivas. Entonces, lo que voy a hacer es, si este es el primer término, que es A1, ¿cómo le hago para encontrar el término 18? Entonces, de hecho, para encontrar el enésimo término, lo que tenemos que hacer es encontrar la base, ¿sí? La base con la que estamos empezando, porque no es lo mismo que yo tuviera ahí un 3, entonces 3 más 8, ¿sí? Entonces sería 11 y no sería 13, ¿sí? Entonces, ese primer término es importante. Entonces, a ese primer término, lo que estamos haciendo es sumarle cierta cantidad, bueno, la razón por cierta cantidad. Pero, ¿qué cantidad va a ser esa? ¿Sí? Aquí en el primer término es 0. En el segundo término es 1. En el tercer término es 2. En el cuarto término es 3. En el quinto término es 4. Y justamente lo que nos damos cuenta es que esa cantidad es una menos que el número de término. Entonces, como el número de término es n, a ese número le voy a restar 1 y esa va a ser la cantidad por la que yo voy a multiplicar mi razón. ¿Sí? Entonces, aquí ya puedo yo encontrar el 18º término o el 18º término. Y pues voy a sustituir los valores. Quiero encontrar el término 18 de esta sucesión. Entonces, tomo mi primer término, que es 5, más la razón, que es 8, y lo voy a multiplicar por n, que es el número de término 18, menos 1, ¿sí? Entonces, esto va a ser 5 más 8 por, aquí pues aplicamos jerarquía de operaciones, es decir, que primero se hace lo que está dentro del paréntesis, y pues 18 menos 1, pues claramente son 17, ¿sí? Y luego 8 por 17 son 136, entonces el 18º término sería 5 más 136 y pues ese sería 140. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, si hubiéramos hecho esto con sumas consecutivas, nos hubiéramos tardado un montón. ¿Sí? Pero, pues como es justamente muchas sumas iguales, pues es lo mismo que multiplicar y entonces podemos resolver una sucesión utilizando esta fórmula. Ahora, aquí va a pasar algo, bueno, podemos nombrar esto de cierta manera específica. Cuando nuestra sucesión avanza con una suma o con una resta, entonces nuestra sucesión se llama sucesión aritmética. Voy a ponerles otro ejemplo, pero para que vean otras situaciones posibles, ¿sí? Porque como les decía, no es la única solución que se le esté sumando cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí 12. El siguiente término es 8. El siguiente término es 4. Y quiero encontrar el 12º término. Yo lo que quiero es encontrar a 12. Ya vamos a utilizar el vocabulario, ¿ok? Entonces quiero encontrar el 12º término. ¿Sí? Entonces, primero quiero encontrar cuál va a ser la razón en la que está trabajando esta sucesión. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo le hago para llegar del 12 al 8? Pues hay que restar 4, ¿no? Ujú. Y vemos que esto mismo sucede al 8 y al 4. Al 8, para llegar al 4, pues también hay que restarle 4, ¿sí? Ahí ya encontramos la razón, vimos que R es igual a -4, ¿sí? Y así, con ese signo. Ujú. Entonces, voy a identificar mi primer término. Ujú. A1 es igual a 12, ¿ok? Les utilizo la fórmula, el doceavo término va a ser el primer término, que es 12, menos 4. ¿Mm? Es más, voy a utilizar la fórmula así y ya después cambiamos signos. Más menos 4, que multiplica a 12 menos 1. ¿Mm? Ahora, esto sería 12. Luego, menos, bueno, más por menos, pues menos. Menos 4 que multiplica a 12 por menos. Y ya podemos verlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, 12 más, perdón, 12 menos 4, que multiplica a 12 menos 1, 11. ¿Sí? Y entonces sería 12 menos 44. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cuánto es 12 menos 44? Menos 32. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de que nuestro doceavo término va a ser menos 32. ¿Sí? Y no tuvimos que hacer las restas consecutivas para encontrar ese doceavo término. Esto es muy útil porque si nosotros quisiéramos saber el centésimo término, podríamos hacerlo fácilmente. ¿Sí? Bien. Em, Yo creo que con esto de sucesiones aritméticas es suficiente. El siguiente video será justamente de las sucesiones geométricas, que ya veremos de qué se trata. ¿Ok? Muchas gracias. Les dejo en la descripción los enlaces para contactarme, ya sea si quieren una clase particular, si tienen alguna duda, también si notan que me equivoqué, que puede pasar claramente, para que me avisen y haga correcciones, haga anotaciones y demás. ¿Ok? Muchas gracias.